Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto que nos acompañan en este programa para presentarles un nuevo dilema de la gobernanza internacional. En momentos sumamente críticos y desconcertantes en donde el poder de la guerra gana dominio y los tratados multilaterales se desvanecen, es que nos preguntamos sobre el rol de la inteligencia artificial en el campo militar. Pero ¿cómo se perfilan las guerras del presente y del futuro bajo la inteligencia artificial? ¿Cómo va la carrera geopolítica entre China y Estados Unidos por adquirir esta tecnología y esta inteligencia artificial de carácter militar? ¿Cuál es el rol de los gigantes tecnológicos y sobre todo cuáles son las implicaciones éticas, legales y humanitarias de todo esto? ¿Un robot inteligente o un dron autónomo podrá decidir quién vive y quién muere en una guerra? Les pido por favor que nos acompañen. La inteligencia artificial está transformando profundamente al mundo. Muchos la equiparan con la llegada de la revolución industrial, la invención de la electricidad o el descubrimiento del fuego. Desde los vehículos autónomos hasta los asistentes virtuales, la inteligencia artificial está automatizando capacidades cognitivas exclusivas del ser humano, acelerando a su vez el progreso de la biotecnología, energía y exploración espacial y mejorando la eficiencia de múltiples sectores. Esta nueva forma de interactuar con la tecnología ya está revolucionando cómo trabajamos, aprendemos, resolvemos problemas e incluso cómo vivimos y gobernamos. Sus implicaciones son especialmente disruptivas en ámbitos clave como la seguridad, defensa y hasta la forma de hacer las guerras mediante drones, vehículos semiautónomos, robots, análisis de datos, ciberseguridad y sistemas de entrenamientos y simulación, así como las armas, marcando un hito en la forma de combatir y gestionar con los conflictos contemporáneos. La inteligencia artificial está revolucionando todos los campos y las aristas de la experiencia humana y con ello también está alterando la geopolítica, la guerra y la paz. Para hablar de un tema tan interesante y enormemente trascendente, nos acompañan desde el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el embajador Eduardo Roldán, él es diplomático mexicano, analista político y escritor. Bienvenido, embajador. Un placer. Nos acompaña también Alberto Guerrero Baena, él es consultor en seguridad y justicia. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Reina, por la invitación. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y Mauricio Sánchez Valderrama, él es especialista en tecnologías de la información. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Reina. Embajador, empecemos con una advertencia estratégica y con una inquietud provocadora. ¿Quien controle la inteligencia artificial va a controlar el mundo? Absolutamente, y quien lo dijo no es un santo de mi devoción, lo dijo Vladimir Putin en 1997, y ese es un hecho real. Nosotros como internacionalistas debemos entender que el futuro nos alcanzó. Hoy la inteligencia artificial, término, categoría analítica que fue analizada por John McCarthy, del MIT en Estados Unidos en el año de 1951, y a partir de eso pues el futuro nos alcanzó. La inteligencia artificial hoy en día es un uso cotidiano, pero tiene pros y tiene contras. Stephen Hawking dijo en algún momento, hace unos 5 años, debemos, ojo, que la inteligencia artificial esté subordinada al ser humano y no lo contrario, que puede ser un peligro porque puede utilizarse para el bien o para el mal del ser humano. Veamos un ejemplo. Bueno, primero tendríamos que definir con los especialistas que la inteligencia artificial no es más que una serie de información sistematizada con una serie de patrones que buscan imitar el comportamiento humano. Y hoy es un hecho porque en el 2023, bien recuerdo, 2023, hace 2 años, ya se ha llegado al hecho de que a través de la inteligencia artificial se mete el cerebro humano, puede
con la inteligencia artificial transmitir el pensamiento y traducirse en el habla. Es decir, son hechos reales que nosotros tenemos que tomar en cuenta y utilizarlos para el bien. Un hecho de hace años es la Cambridge Analytica, Sí. que es precisamente toda una serie de algoritmos utilizados para mal políticamente, para manipular el comportamiento electoral que se hizo en Estados Unidos, que se hizo en Gran Bretaña, que Brexit. se hizo en México, en Italia, en Francia. De modo que sí, yo sí creo que la inteligencia artificial no es nuestro enemigo, sino tenemos que utilizarla para el bien del ser humano. Claro. Alberto, ¿qué piensas? Pues de entrada yo creo que el embajador definió bien este tema. Ahora yo lo veo desde mi arista, que es una arista de seguridad, donde sin duda el comportamiento de la inteligencia artificial ha determinado en muchos casos la geopolítica y en todo caso el comportamiento que algunas naciones pueden tener con respecto a estas circunstancias en torno a el equipamiento, el armamento, guerras que no pueden tener soldados, el control desde lugares remotos de ataques de alguna forma. Y que dentro de esta perspectiva no necesariamente ya necesitas soldados para establecer una guerra o un conflicto. Necesitas una serie de algoritmos, necesitas una serie de perspectivas y de comportamientos que desde la propia red se pueden conjugar y puedes trabajar esta perspectiva de establecer esta serie de ataques bélicos. Amén también del desarrollo de la propia tecnología. Por ejemplo, yo lo veía en dos aristas, como dijo el embajador. Yo en un momento lo vi desde la perspectiva de Yuval Noah Harari, este escritor israelí que nos hablaba precisamente de cómo es que la propia inteligencia artificial puede ser o utilizada para el bien o en todo caso utilizada para el mal. Y por el otro lado, quizás en una perspectiva un poco más común, me remonté a esos cómics, esos animes de los años 70 que hacían en Japón, sobre todo en el tema de esta robótica, los robots que los japoneses imaginaron en algún momento y que de entrada combatían, muchos de ellos tenían vida propia, inclusive manifestaban sentimientos que no necesariamente hablaban de un conflicto global o mundial, sino era un conflicto netamente local dentro del propio archipiélago japonés, pero sin duda te demostraban que ya tenían nociones de algo que podía desarrollarse y que hoy en el 2025 pues tenemos guerras controladas por la inteligencia artificial, tenemos sistemas de defensa controlados por la misma y por el otro lado ya no hay una necesidad de tener grandes ejércitos o legiones, sino Claro. tienes esa situación de controlarlo de manera digital. Mauricio, entonces cada época geopolítica está marcada, digo, por sus propias singularidades. En este sentido, ¿crees que hoy la nueva forma, por ejemplo, de la geopolítica que estamos viendo hoy entre rivalidades y competencia entre países por adquirir la inteligencia artificial y su dominio es similar, por ejemplo, frente a la época del petróleo o de la energía nuclear? Es decir, es un parteaguas precisamente para la humanidad. Hay un antes y un después con la inteligencia artificial. Definitivamente sí, es correcto. Lo que estamos viviendo hoy es una manifestación y una explosión del acceso a tecnologías que cada vez tienen más capacidad y más poder para poder procesar mayor cantidad de información y tomar decisiones por cuenta propia, lo que decía el embajador, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, de 1951, una serie de expertos determinaron que querían crear una máquina que fuera más inteligente que el ser humano. Ese fue el primer deseo o el primer acercamiento hacia temas de inteligencia artificial. Evidentemente, a mediados del siglo pasado no había los medios tecnológicos para lograrlo. Hay un crecimiento exponencial alrededor de la capacidad de procesar cómputo y alrededor de generar información. Todos los días, cada 4 días se genera la misma cantidad de información que del inicio de la humanidad a 1990. Cada 4 días, a través de correos electrónicos, tweets, elementos. O sea, se está procesando una gran cantidad de información y lo que tenemos hoy es mayor accesibilidad a poder de cómputo a través de iniciativas como Cómputo en la Nube, que nos permite acceder a procesamientos especializados para procesar información y tomar decisiones por cuenta propia. En la primera generación de los componentes de inteligencia artificial tenemos esta gran capacidad de sintetizar información, pero ahora empezamos a tener mayor accesibilidad para el uso de agentes. Los agentes
explotan estos universos de información y toman decisiones por cuenta propia. Evidentemente hay un proceso de entrenamiento, evidentemente hay un proceso justamente de tratar de acotar el universo, porque lo que tenemos a través de la inteligencia artificial es el crecimiento de alucinaciones. O sea, la inteligencia artificial va a tomar decisiones y te va a decir, ella no te va a decir que se equivoca, ella te va a dar una aseveración que puede o no puede ser real. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es tratar de curar de mejor forma la información. ¿Para qué? Para que tenga una mayor capacidad de toma de decisiones. Claro. Absolutamente, lo digo hacia tu comentario, que estamos viviendo una nueva era, es porque estos agentes cada vez van a estar más metidos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Hoy seguramente hemos interactuado con más de un agente telefónico o no telefónico a través de estos asistentes que nos contestan alguna duda, la resolución de algún problema de manera automatizada. Y el agente cada vez deriva menos en una persona, cada vez ha aprendido más y ha tomado mejores decisiones. Y esto es en el contexto de la vida diaria. Hacia el contexto de inteligencia, yo creo que no solamente podemos hablar hacia un tema de mejores cuestiones armamentísticas, sino podemos hablar de una nueva generación, de un tema de Guerra Fría, en donde hoy por hoy podemos procesar grandes volúmenes de información para identificar información de fuentes contrarias o de objetivos, lo que está sucediendo, de objetivos, de lo que está sucediendo en el mundo, y por ende tener un acceso para poder tomar acciones hacia el uso de esta información. Embajador, Mauricio habla de las implicaciones cotidianas, Alberto ha comentado sobre las implicaciones en materia de seguridad, pero ¿cómo implica todo esto a las guerras del presente y del futuro? Es decir, a las relaciones internacionales, a las rivalidades geoeconómicas y geopolíticas que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Nos afecta de tal manera que tenemos que entender, por esa misma razón, que en primer lugar la inteligencia artificial no tiene valores éticos. Jamás yo creo que la inteligencia artificial va a darnos un beso o un abrazo como nos los damos los humanos. Y eso tenemos que entenderlo. Y que esa inteligencia artificial puede estar para el bien, insisto, o para el mal del ser humano. Para el bien, esta tecnología nueva salvó al mundo. Dos grandes héroes internacionales son poco conocidos. Uno es Petrov, un militar que supervisaba los posibles ataques nucleares de Estados Unidos a la entonces Unión Soviética. Si hubiera dejado a la tecnología, porque detectó, y era una falla de la tecnología, detectó esos cohetes con misiles con cabezas nucleares que apuntaban a Moscú y otras poblaciones. Y él dijo, no es posible, algo está fallando. No le hizo caso y no lo reportó a sus superiores y lo castigaron, lo pusieron preso. Hoy Rusia le reconoce como un héroe porque evitó una guerra nuclear. Pero también del lado de Estados Unidos, eso me lo comentó mi profesor Zbigniew Brzezinski, el consejero de seguridad del presidente Carter, en una de sus aulas. Yo era doctorante en Columbia University y me dijo que en un momento determinado, a las 2 de la mañana, le informaron, porque primero siempre informan al consejero de Seguridad Nacional y luego al presidente de Estados Unidos, y él toma las decisiones. Por cierto que me dijo, si tiene un asesor tonto, la decisión va a ser idiota, así dijo, del presidente. Como él me dijo, Zbigniew Brzezinski, como yo era inteligente, tuvo 5 minutos para comprobar si realmente era un ataque nuclear proveniente de los Montes Urales, de la Unión Soviética hacia Estados Unidos. Estoy hablando de 1978-79, un poco antes de la guerra con Irán. Entonces, él insistió y finalmente la tecnología, la inteligencia artificial, había detectado, ahí el peligro, había detectado que unos aerolitos, la inteligencia artificial confundió con cohetes, con misiles nucleares. Entonces él no despertó al presidente y tomó la decisión que no se le hiciera caso. Por eso yo insisto en lo que decía Stephen Hawking, que
es el momento de que nosotros tenemos que poner salvaguardias para controlar la inteligencia artificial, porque si no pueden llegar a estos serie de problemas. Y la otra cosa para el mundo cotidiano, que nosotros lo vemos en las grandes urbes, en la Ciudad de México, la inteligencia artificial nos ha ayudado para, a través de los ejes de las calles, transportarnos rápidamente, porque todo nos toca siga, y son a base de algoritmos, a base de esos cables que pusieron y que obtuvieron la información, cuántas llantas, cuántos automóviles, claro, a qué hora hay más tráfico en los cruces. Ese es el uso de la inteligencia artificial. Pero ahora doy el ejemplo. Cuando un tonto, un agente de tránsito, corta la información porque ve que hay más carros que vienen de allá, pero no tiene la información de todo el bosque, de toda la ciudad, entonces mete mano y destruye todo el sistema y nos toca alto, siga, alto. Entonces son los dos usos. Claro. El ser humano tiene que controlar a la inteligencia artificial. Y esto a nivel internacional, evidentemente, como se decía hace un momento, ahora las guerras han pasado a otra dimensión. Sí. O sea, con el uso de los drones, ya no hay muertos. Y como pasó en la guerra de Libia, claro, o sea, Estados Unidos bombardeaba con drones desde los buques y de los, claro, submarinos apostados en el Mediterráneo. Efectivamente, entonces, Alberto, estamos viendo guerras sin operadores humanos, sin despliegue de tropas. Quizá habrá más guerras, es decir, las guerras serán mucho más recurrentes precisamente porque ya tenemos acceso a esta inteligencia artificial. Pero el tema ético me parece muy importante. Entonces, ahora las máquinas pueden decidir a quién matan o no en una guerra. ¿Podrían confundir a combatientes contra civiles? O sea, ¿de qué estamos hablando, Alberto? Yo creo que el embajador nos dio un panorama muy claro al respecto, sobre todo en el tema del comportamiento ético. ¿Por qué? Porque en esta base de algoritmos y de análisis que se hace de manera predictiva para tomar decisiones, pues obviamente la última decisión debe de partir del ser humano para saber exactamente si la información que se está brindando al momento de hacer este análisis y detección de objetivos realmente es verídica o no. Y lo que sucede en estos casos en nuestro país, por ejemplo, en México interiormente manejamos este tema con el tema de los cárteles del crimen organizado, que de alguna forma utilizan estos drones, utilizan este tipo de tecnología basado en inteligencia artificial, ya no para atacar personas, sino para atacar poblaciones y objetivos base de algunas, sobre todo de las fuerzas del orden, y esto sucede a nivel internacional. Entonces, la perspectiva que yo aquí veo simplemente es no dejar que la propia inteligencia artificial tome estas decisiones. Siempre debe de haber alguien detrás que de alguna manera verifique. Sobre todo, hoy en día se manejan sistemas de información de predicción de delitos. En Estados Unidos hay unos sistemas bastante buenos donde, a pesar de que se presente una prospectiva de cuántos delitos se pueden cometer en determinado espacio basado precisamente en temas de inteligencia artificial, pero en la operatividad y el análisis siempre van de la mano de un ser humano que pone estas condicionales éticas para saber si X persona con apariencia, vamos a llamarlo sospechosa, está tratando de cometer un delito o no. Y en el sentido de la guerra es exactamente lo mismo. Quizás una caravana que va en el desierto caminando tranquilamente pueda ser tomada por la inteligencia artificial como parte de un convoy enemigo. Entonces se debe de verificar esta información antes de tomar una decisión de un ataque, o en todo caso también en la parte de la guerra cibernética, o en todo caso en el tema de el ataque de algoritmos hacia determinados objetivos. Pues así es, tenemos que la inteligencia artificial pues es un ingrediente imprescindible para el saber geopolítico y también para el saber estratégico. Hacemos un corte, volvemos.
La inteligencia artificial se ha convertido en el motor de una nueva carrera armamentista, donde Estados Unidos y China lideran bajo un enfoque cívico y militar que combina capital privado y estatal. Un análisis de la Rand Corporation señala que los sistemas defensivos inteligentes son más capaces de detectar, analizar y responder a ataques con mayor rapidez y eficacia. Y los sistemas de análisis de Big Data y de apoyo a la toma de decisiones ofrecen la promesa de procesar volúmenes de información y ayudar a los responsables de la toma de decisiones militares a elegir cursos de acción con mayor rapidez. No obstante, también expresa serias reservas sobre las implicaciones legales y éticas del uso de la inteligencia artificial en la guerra e incluso para mejorar la seguridad en tiempos de paz. La rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se intensifica debido a su ambición y codicia por dominar un nuevo componente del poder global, la competencia por la inteligencia artificial. Esta tecnología puede marcar un antes y un después en términos de supremacía, seguridad, poder militar y proyección de influencia. Mientras Estados Unidos se coordina con sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y los países de AUKUS, incluyendo a los principales tomadores de decisiones de Canberra, Londres y Washington para desarrollar inteligencia artificial de uso militar, China se alía con Rusia, Irán y otros países del sur global. Ambos nodos del poder avanzan rápidamente en el desarrollo de algoritmos inteligentes para eficientar sistemas de vigilancia, precisar ataques con misiles y construir armas y vehículos semiautónomos. Precisamente ambos países están enfrascados en una espiral de confrontación entre superpotencias para aumentar los presupuestos de defensa. Seguimos adelante en esta mesa de análisis comentando sobre la inteligencia artificial en el campo militar y todas las disrupciones que están viniendo en el juego de la guerra y de la paz. Mauricio, Estados Unidos y China están embrollados en una carrera frenética, en una competencia por adquirir el dominio y el control de la inteligencia artificial. La pregunta es si son autónomos en la cadena de desarrollo de la inteligencia artificial en su uso o, por el contrario, están jugando de manera interdependiente. Es decir, ¿necesita el uno de otro para avanzar o se puede decir que han conseguido ya el predominio hegemónico de la inteligencia artificial? El tema es el siguiente. O sea, la inteligencia artificial puede hacer uso de otras inteligencias artificiales para crecer el potencial de una nueva inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser varias de estas inteligencias artificiales de uso abierto, entonces yo puedo utilizar esa inteligencia artificial para alimentar otros usos de inteligencia artificial. Adicional al tema ético del que hemos venido comentando, vienen dos factores, el político y viene el factor económico. Evidentemente, el desarrollar o el crear nuevas tecnologías requiere de un gran potencial económico. ¿Son interdependientes? Sí, cada uno ha utilizado tecnología del otro, pues finalmente tanto para cuestiones tanto de manufactura, cadena de suministro, como para el tema de capacidad de conocimiento. China está siendo un arrollador en los temas de construcción de ciudades del conocimiento, de generación de cada vez mayor capacidad, ya no solo de manufactura, sino de generación de conocimiento. Estados Unidos ha estado tratando de entorpecer algunas cuestiones, como el uso de ciertos tipos de procesadores para justamente tratar de frenar los temas de desarrollo exponencial o el uso de tecnología, porque por un lado tienes la capacidad de poder utilizar la tecnología, pero por otro lado viene el dilema ético de para qué está siendo utilizada esta tecnología, y por otro lado si tienes o no tienes el poder económico para explotar esa tecnología. Entonces son tres
Sí. Son tres aristas Canastas, que, sí, que se conllevan y que evidentemente estás hablando de las 2 economías más grandes del mundo. Vas a tener un gran rezago porque estas economías nos llevan muchísima ventaja, lo utilizan no solamente para cuestiones de defensa, lo utilizan para cuestiones de apoyo al gobierno, de automatización de las ciudades, ayudan a generar una economía alrededor de esto, de empresas que desarrollen, y evidentemente el rezago va a ser cada vez más importante hacia estas economías que estamos distantes en materia económica. Embajador, ¿cómo usted ve este posicionamiento de Beijing y Washington, es decir, esta carrera y esta rivalidad geopolítica por, sobre todo, alcanzar esta carrera armamentista por la inteligencia artificial y que tampoco puede prescindir de los grandes titanes de la tecnología, ¿no? Pensando un poco en OpenAI, en Meta, en Google, que pues están firmando contratos con el Pentágono, ¿no? Y en su caso lo mismo para China, es decir, con sus grandes empresas tecnológicas. O sea, ¿qué nos dice esto de cómo se ejerce el poder en las relaciones internacionales? Hoy vivimos una lucha global por el control de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial se basa en chips que se producen en obleas. Generalmente la gente hace sinónimos semiconductores con chips. Semiconductores son los elementos químicos a través de los cuales pasa la energía y se lleva toda la información. Y el chip es la partecita junto con los semiconductores. Estados Unidos hace 3 años aprobó la ley CHIPS, porque no puede haber inteligencia artificial sin chips. Hay chips menos desarrollados y otros más desarrollados. Está llegándose NVIDIA, que es la empresa que produce el 80% de los chips para el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace? Que se está fomentando y se está apoyando estas empresas desde diferentes perspectivas para desarrollar. Y se está pasando, en 2 años va a llegarse de los 2 nanómetros a 1.4. Ese es el objetivo. Con eso, ya no estamos viviendo una guerra comercial, que todo el mundo habla de aranceles. No, eso es una cortina de humo. La verdadera guerra es la guerra por la inteligencia artificial. Y a tal grado que China lo entendió desde hace 5 lustros. Y en sus planes estratégicos, porque hay continuidad, está muy claro que la inteligencia artificial se debe enseñar desde kinder hasta nivel de posgrado. A tal grado que hay 8 universidades en China, de las 12 en el mundo, que se dedican solamente a estudiar la inteligencia artificial. Universidades, no digo facultades. Bueno, a tal grado que el año pasado China está dedicando una enorme cantidad de dólares para la enseñanza de la inteligencia artificial, desde kinder. Y Estados Unidos, con esa ley CHIPS, el gobierno apoyó con $200,000 millones para el diseño de inteligencia artificial en centros públicos y apoyo a investigadores privados. Esa es la verdadera lucha. Claro. Pero tienen una concepción ya no de presente, sino de futuro. Porque, como decíamos al principio, quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. Y es una lucha no ideológica ya. O sea, quien crea que es el capitalismo contra el mundo, eso no existe. Vivimos en un hipercapitalismo, en un mundo donde la economía, junto con la geopolítica, ya no es la conquista de territorios, sino es los nichos de mercado. Y tan cierto es que NVIDIA, una empresa holandesa capitalista 100%, ha firmado contratos archimillonarios con Beijing, con la ley que prohibía por Biden y Trump de abastecer de esta tecnología china. ¿China qué hizo? Pues a través de compañías japonesas, de la misma compañía holandesa que tenía contratos, está obteniendo y a veces hasta hackeando la información de estos países. Ese es un hecho real, porque tienen un proyecto de nación muy claro. Yo creo que en este contexto sí tenemos que entender la relevancia como internacionalistas
ya no quedarnos en el análisis de la guerra del Chaco, la guerra de El Salvador, Honduras, sino ver el mundo real para buscar soluciones que nos vayan a favorecer a nosotros. Porque China ha logrado esto, es la segunda economía mundial y va a ser la primera a partir del 2040, quiera o no Estados Unidos, y por eso es la pugna ahorita, claro, porque Estados Unidos se ha dedicado a esas guerras cibernéticas, claro, pero China no ha tenido ninguna, porque tiene un proyecto de desarrollo, está innovando tecnológicamente, cosa que en nuestros países no innovamos. La ciencia y tecnología le dedicamos en México 0.01% de nuestro PIB, cuando China está dedicando el 7% del PIB para la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Estados Unidos se dio cuenta y ahorita están tratando, no con Harvard, ¿verdad?, pero con otras instituciones, de fomentar esa investigación. Inclusive Trump ha propuesto en materia de seguridad y de defender su espacio aéreo, pues el tema del domo de oro, es decir, como el equivalente del domo de hierro en Israel. Y bueno, pues esta idea de que se necesita también inteligencia artificial para interceptar misiles balísticos, misiles sobre todo hipersónicos, Alberto. Es decir, ahí hay un proyecto de nación, porque el embajador hablaba de un proyecto de nación de China. Estados Unidos sí le ha apostado como un proyecto político de Trump el tema del domo de oro, pero también grandes inversiones a la inteligencia artificial para dilatar o recorrer a China, es decir, contenerla. Ya lo dijo el embajador y creo que es una cuestión muy clave. En China se tiene un proyecto de nación y se tiene una disciplina ya no solamente tecnológica, sino ideológica. En el caso de Estados Unidos, para mí el grave problema es no saber si realmente se le va a dar continuidad después de la presidencia de Donald Trump a toda esta serie de proyectos que abarcan el Golden Dome, que se abarque este tema de las guerras cibernéticas, por el otro lado, todo este proyecto, vamos a llamarlo expansionista, que implica también la parte tecnológica. Pero también esto viene desde la época de Reagan, ¿no? Cuando hablamos de la guerra de las galaxias, es decir, aquí hay todo un semillero, ¿no? Sí, hay un semillero, pero desafortunadamente para ellos siempre hay un proceso de cambio, a pesar de que aun cuando haya, vamos a decirlo, una continuidad en la línea de trabajo estadounidense, siempre viene el estilo personal de gobernar, de tomar decisiones, y en el caso concreto de China siempre hay una disciplina en cuanto a lo que ellos quieren, y en ese sentido, si ellos han desarrollado un proyecto con una larga visión, porque no necesariamente prospectan a corto plazo, prospectan a 20, 30 años, donde para ellos afortunadamente puede dar resultado. En el caso de Estados Unidos, a veces se fijan objetivos territoriales, se fijan objetivos cibernéticos, objetivos ideológicos de acuerdo a quien está en el mando. Entonces, para mí esa parte me genera como que una desventaja para Estados Unidos en comparación de lo que hace China. Ahora también, pues toda esta situación de la confrontación entre ellos, como lo dijo el embajador muy claramente, no necesariamente es una parte de ideologías, también es una parte de quizás de bloqueos. Por ejemplo, en Taiwán hacen los chips, por el otro lado Estados Unidos bloquea. O sea, realmente aquí es una carrera que yo no sé hasta qué momento Estados Unidos puede sostenerse al paso de la carrera de China. Para responder tu pregunta de manera muy breve, Trump sí tiene un proyecto y lo anunció en su toma de posesión. Por eso, si vemos otra vez el 20 de enero la televisión, el video, invitó a las 6 grandes empresas dedicadas a estas nuevas altas tecnologías, a la inteligencia artificial. Estaba desde Oracle, estaba desde Nvidia, o sea, desde Facebook, porque el proyecto se llama Stargate y está vinculado ahora al domo de oro, que tiene sus fallas, y ahora en la última guerra vimos que no es infalible, porque Irán logró penetrar los 3 domos de Israel. O sea, hay errores que todavía tiene que supervisar. Entonces Estados Unidos y Trump, con este proyecto a la cabeza, acaba también de financiar con un proyecto muy claro vinculado a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con un plan estratégico para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en Estados Unidos, vinculado a centros públicos y centros privados. Y repito, excepto Harvard, for the time being. Entonces, yo creo que el proyecto está claro.
¿Por qué la disputa entre Elon Musk y Trump? Porque originalmente parece que Elon Musk se iba a integrar, pero ahora los han marginado por esa disputa personal que traen. Pero no tiene el problema con Oracle, no tienen el problema con estas grandes empresas que están en vías, ya que empezaron a desarrollar el proyecto de Stargate. Pero es súper interesante, porque China tiene una estrategia clara que no empezó ayer, empezó hace 25 años. Ajá. Y hoy estamos viendo la evolución y el resultado de esa estrategia que inició hace 25 años, ¿no? Nos están dando vuelta a la industria automotriz, a la industria manufacturera, a la industria de la generación del conocimiento. El tema con Estados Unidos es, evidentemente hay una línea política clara que tiene el presidente Trump, porque además tiene esta naturaleza empresarial, pero ahí es donde está también el reto, porque estás tratando de unificar a los gigantes empresariales que van a tener sus propios intereses empresariales. Que y ahí está el dilema para la regulación. Hacia un tema de Estados Unidos. Ellos tienen un tema de disponibilización económica global, sea Estados Unidos o no sea Estados Unidos. Y entonces tienen que asumir que en este juego geopolítico, Estados Unidos tiene un cierto rezago, aunque tiene la capacidad económica de revertir este rezago político, porque finalmente ha sido un tema político, no ha habido una unificación, no ha habido una estrategia clara hacia la evolución política. Claramente tienen la capacidad económica de revertirlo, pero tienes al otro competidor que lleva 25 años con una estrategia clara, que tiene continuidad y que hoy está teniendo resultados tangibles y que evidentemente están siendo espectadores porque no han hecho una participación hacia los últimos movimientos bélicos que estamos viendo. A ver, es que está muy interesante lo que está diciendo Mauricio, porque lo que estamos diciendo entonces, Alberto, es que hay una fusión, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está sustentada en tres patas, por así decirlo: el Estado, los titanes tecnológicos y el sector privado. Y bueno, ¿en dónde queda el derecho internacional? ¿Cómo vamos a regular esto? Porque cada uno de los actores tiene intereses dispares. La única regulación que hasta el momento a nivel internacional se ha hecho es a través de una declaración Benchley que se hizo en Londres y promovida por la Unión Europea. Pero esa nomás abarca a los miembros de la Unión Europea. Porque dado el avance de la inteligencia artificial, la preocupación es a cuál debe ser el objetivo esencial. La seguridad, pero no nada más la seguridad humana, sino el bienestar humano y la seguridad militar y estratégica. Y llegaron a ese compromiso en esa declaración, es la única. ¿Por qué? Porque ya ven la disputa que se traen entre Estados Unidos y China y la alta dependencia de la Unión Europea de la alta tecnología producida en China. Entonces también eso abarca la regulación, o busca regular. Yo no veo otra. Hay proyectos en Naciones Unidas, pero en Naciones Unidas se tarda mucho. De modo que eso es lo único, es el inicio de la regulación a nivel internacional. Y es un inicio, es una manifestación de una buena intención para los países de buena fe, o sea, como para los países de la Unión Europea. O sea, simplemente para acotar. Pero regular estos gigantes va a ser lo fundamental. Porque tienen el dinero, tienen la presencia y ya hemos visto que si lo pueden hacer a nivel de impuestos, ¿quién los va a inhibir a un nivel de accesibilidad económica? Y en ese punto, hace unos días precisamente, Trump mandó una amenaza a la Unión Europea, que no cargaran de impuestos a estas grandes empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, en particular a la inteligencia artificial. ¿Qué hizo la Unión Europea? Dobló las manos. No van a ser cargadas de impuestos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí tiene ese proyecto. Claro. Y bueno, también llama la atención, hablando un poquito de noticias y de la coyuntura reciente, el presidente de Microsoft ha propuesto una especie de convenio de Ginebra digital, es decir, para regular todo el tema de la ciberseguridad, ciberguerra. A ver, Alberto. No, yo creo que es bien importante señalar esa parte porque al final este tratado que tiene la gente de la Unión Europea
pues sin duda se tiene que generar a nivel global por todas estas implicaciones éticas. Digo, lo comentábamos ahorita, aquí es el tema, no solamente es el tema de la regulación de la inteligencia artificial, sino también, como lo comentaba el embajador, es un tema de seguridad integral, seguridad humana, porque no solamente se trata del aspecto militar, aspecto bélico, en todo caso el ciberespacio, sino realmente ya el beneficio que nos pueda dar a nosotros como humanos, y el Tratado de Ginebra se ha quedado ya muy corto en comparación a todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos hablando de ni territorios, ni heridos, ni soldados, ni tropas, estamos hablando de un espacio, vamos a llamarlo un universo paralelo, que implica el uso de algoritmos, implica el uso de nuevas tecnologías, regulación de la inteligencia artificial. Por el otro lado, el tema del armamento basado también en drones y en algoritmos, que sin duda forma parte de esta implicación ética. Aquí lo más importante es cómo sentar a todos los gigantes, amén de que la Unión Europea ya lo hizo, pero el caso concreto de China y Estados Unidos, y aparte también otro ente que nos hemos olvidado, que es Rusia, que también genera parte de todas estas tecnologías. Ahora, Alberto, sí, solo para un comentario de lo que está diciendo, y que me parece muy relevante porque estamos hablando de cuestiones de bienestar y cuestiones de ética. La inteligencia artificial va a sustituir fuerza laboral. Ajá. De hecho, la semana pasada se anunció uno de estos gigantes tecnológicos, destituyó 9.500 empleos que va a automatizar. En este tema del bienestar social, no estamos previendo qué vamos a hacer con esa gente que va a quedarse sin empleo. O sea, evidentemente el objeto del día de hoy es hablar de conflictos bélicos, pero si estamos hablando de un tema de bienestar, tenemos un problema social que la inteligencia artificial no se va a equivocar. O sea, estos trabajos son automatizables y van a ser hechos de una mejor forma de lo que se hacen hoy. Pero no estamos buscando como sociedad cómo vamos a cubrir ese hueco que nos va a ocasionar temas económicos, temas sociales, temas de aumentar aún más el rezago que ya tenemos. La respuesta es capacitar a esa gente que va a quedar desplazada, porque es un hecho real. Y una encuesta que me viene a la cabeza que hizo la Unión Europea a 60,000 empresarios, sucede que ellos vieron ese mismo problema y la respuesta es: tenemos que recapacitar, en el sentido de capacitar al nuevo personal con nuestra nueva tecnología. No creo que sea malo que vaya a desplazar, sino tenemos que readecuar toda nuestra currícula universitaria, y no de los años 60, sino de los años 2030, 50, para darles una nueva oportunidad, sobre todo a las gentes jóvenes. Lo que está haciendo China, desde kinder hasta posgrado, cosa que en nuestros países no estamos No hemos perdiendo alcanzado eso. esa visión de ver esa parte, de cómo vamos a reformar la educación universitaria. Por ejemplo, en el caso de seguridad, cómo vamos a reeducar a la fuerza militar, a las fuerzas de seguridad en temas de inteligencia, el manejo de armamento, de manejo de sistemas de vigilancia, videovigilancia. En todo caso, aquí, por ejemplo, en México no nos hemos preocupado por eso. Hoy en día ya como que tenemos medio ese esbozo, pero pues no solamente es México, es de todo el sur global que hemos estado hablando. Pero inclusive también está toda la preocupación es decir, podemos insertar al tema de la agenda temática global esta idea de la no proliferación de la inteligencia artificial de corte militar, pensando un poquito en el tema de la energía nuclear. Hay energía nuclear de doble uso, es decir, con fines militares y con fines pacíficos. ¿Algo así se pudiera llevar para la inteligencia artificial? ¿Qué estás pensando, embajador? Yo creo que no puede suceder eso, Claro. porque la tecnología, las guerras provocan las nuevas innovaciones tecnológicas. Ese es un hecho real. Y curiosamente, como internacionalista, veo a través de la historia y hacia el futuro que las guerras no van a desaparecer, porque el hombre es el lobo del hombre. Hobbes decía, homo homini lupus est, porque está en la esencia del hombre el tratar de imponer. Tenemos que controlar esa tendencia, pero las guerras es el negocio de la guerra que estamos viviendo. Claro. Y por eso avanzan las nuevas tecnologías, porque el aparato militar, tecnológico, industrial necesita
de esas guerras, porque sus innovaciones tienen que volverse aplicables, y vemos esa tendencia, desafortunadamente. Desafortunadamente así es. Los drones, los misiles balísticos, los autónomos, los algoritmos, los datos, pues es hoy parte de las armas inteligentes que están caracterizando las guerras del presente y que lo harán en el futuro. Hacemos un corte, no se vayan. El avance de la inteligencia artificial en el ámbito militar no solo transforma el tipo de armamento, sino que redefine los tiempos, ritmos y lógicas de la guerra contemporánea. Las armas inteligentes ya no dependerán de cadenas de mando humanas tradicionales, sino que funcionarán a partir de algoritmos capaces de identificar, seleccionar y atacar objetivos sin intervención directa. En este entorno, enjambres de drones operarán de forma coordinada y descentralizada, comunicándose entre sí en tiempo real para saturar defensas o ejecutar misiones complejas con alta precisión. Esta transformación no solo acelerará los tiempos de respuesta, sino que redefinirá la forma en que se planifican y ejecutan los conflictos armados del siglo XXI. La rápida evolución de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar ha generado una creciente preocupación internacional por la falta de un marco regulatorio claro. La posibilidad de que sistemas autónomos tomen decisiones letales sin supervisión humana plantea riesgos éticos y estratégicos. Entre las principales amenazas destacan los errores algorítmicos, los ataques a objetivos civiles, contrariando el derecho internacional humanitario, y el peligro de que este tipo de inteligencia sea utilizada por actores no estatales. Frente a este panorama, diversos foros internacionales han comenzado a abordar este desafío. En la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se debaten los riesgos de utilizar armas autónomas letales, y diversos países han impulsado la discusión en torno a principios éticos y legales. Bajo este frenesí destaca la propuesta del Tratado de Ginebra Digital, promovido por Microsoft, que pide a los gobiernos del mundo establecer normas que regulen las ciberguerras. El desafío actual alcanza los dilemas de la gobernanza global, y no solo es tecnológico, sino ético, político e ideológico. Seguimos adelante analizando las implicaciones de la inteligencia artificial en el campo militar para los procesos de la paz, de la guerra y de la geopolítica internacional. Alberto, ¿cuál es el rol que debemos de jugar, por ejemplo, países como México, países que formamos parte del sur global, en términos de inteligencia artificial? ¿Seguiremos siendo consumidores pasivos y seguiremos atrincherados ahora en la búsqueda de una soberanía tecnológica por toda esta cascada de desigualdad que va a venir? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que en estas circunstancias uno de los graves problemas es que únicamente hemos sido consumidores y no hemos sido generadores. Entonces, realmente una de las grandes condicionales que tenemos en todo este sur global, ya no estoy hablando únicamente de México, sino también hay iniciativas, por ejemplo, en Turquía, iniciativas en Brasil, donde han empezado a generar este tipo de nuevas tecnologías y sobre todo de esbozos de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que en estas circunstancias, como bien atinadamente lo dijo el embajador y que creo que es parte de esta cotidianidad que nosotros debemos de tener, en la currícula de las escuelas, de las universidades, tendremos que empezar a hacer uso de estas nuevas tecnologías, tendremos que modificar años de carreras humanísticas, científicas, y darles el enfoque en la actualidad, basándolas plenamente en el uso de la inteligencia artificial dedicado a su especialidad. Cuestión que, por ejemplo, en el sur global tenemos casi la tradición hispánica de no modificar, de basarnos únicamente en tradiciones educativas. Creo que es el momento de romper el paradigma
educativo, el paradigma de cotidianidad, porque al final también mucha gente tiene mucho miedo de hacer este uso de estas inteligencias, sobre todo en estas latitudes. Hay que fomentar el uso, hay que generar esta situación de que nosotros los humanos somos los que tenemos el control y el dominio de la misma, pero esto pues básicamente es una cuestión que implicará años de trabajo, planes de gobierno, políticas públicas, que yo no sé si en estos momentos el país y todo el sur global estemos en esa misma vertiente de hacerlo. Mauricio, sin soberanía tecnológica, estamos condenados a una mayor irrelevancia geopolítica en América Latina y también en México. Definitivamente. Como menciona Alberto, o sea, el tema, tenemos que iniciar con actividades que nos permitan alcanzar, pues minimizar este rezago, porque la inteligencia artificial no es un tema tecnológico, es un tema de aplicación y mejora prácticamente a cualquiera de las disciplinas. Ciencias médicas, ciencias administrativas, cuestiones sociales, historia. O sea, la inteligencia artificial se vuelve un conjunto de herramientas. Tú mencionabas que hoy por hoy tenemos entre 15,000 y 20,000 herramientas de casos de uso de aplicaciones de inteligencia artificial que prácticamente pueden mejorar cualquier ámbito. Yo les pregunto, ¿cuál es la complejidad de modificar un plan de estudios hoy por hoy en el sistema educativo nacional? Cuando estamos hablando que casos de uso de inteligencia artificial se modifican en meses, semanas, ¿no? Entonces, tenemos ahí una discrepancia, porque si nos vamos a tardar 2 años en recertificar un plan de estudios para meter casos de aplicación de inteligencia artificial, pues llevamos 2 años tarde sobre una carrera que inició hace varios lustros. Entonces, definitivamente, si no tenemos hoy un plan integral de desarrollo que nos ayude a inculcar y establecer la inteligencia artificial desde etapas tempranas, ojalá lo podamos hacer como en China desde el kinder, ¿no? Pero hoy por hoy estamos teniendo estudiantes de licenciaturas, posgrados que no están explotando al máximo el tema de la inteligencia artificial para mejorar sus disciplinas. Bueno, pues ya para terminar, embajador, con toda esta preocupación de la importancia y la necesidad de la regulación internacional, ¿se pudiera ver esta tecnología de doble uso, es decir, una inteligencia artificial de corte pacífico y una inteligencia artificial de corte militar, haciendo alusión, como internacionalistas, a toda la arquitectura global de la no proliferación nuclear con carácter militar? Es decir, ahí ¿hay algún equivalente, algún paralelismo que estés viendo que podamos, México, otros países del mundo proponer al respecto? Pues a mí me parece una idea fantástica, una propuesta a nivel internacional, y espero que algunos líderes mundial escuchen y vean este programa, porque sería una idea innovadora y progresista, en el sentido de que así como se firmó el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares, ni uso ni prácticas en América Latina, podría decirse el uso de la inteligencia artificial en materia bélica estaría prohibido en América Latina. Pero lo que estaría sí permitido, tendría que ser muy explícito, el uso pacífico de la inteligencia artificial. Pero para ello tenemos, como decía Alberto y Mauricio, a llegar a una nueva concepción donde tenemos que cambiar nuestros planes de estudio, porque el éxito de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Singapur, de Corea del Sur, ha sido un sistema educativo de alta calidad. No solamente se aperturaron al libre comercio, sino le dieron énfasis a la innovación tecnológica. Y la inteligencia artificial está en ese último rubro. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos llegar a esta propuesta, una conciencia de nuestros líderes. Yo creo que sería una gran aportación a nivel mundial. Bueno, pues ahí tienen ustedes los dilemas de la gobernanza mundial a partir de la inteligencia artificial. Agradezco muchísimo la participación del embajador Eduardo Roldán, de Mauricio Sánchez Valderrama y de Alberto Guerrero Baena por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos.
Desde 2018, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mantenido que los sistemas de armas autónomas letales son políticamente inaceptables y ha instado a prohibirlos en virtud del derecho internacional. En su nueva Agenda para la Paz de 2023, recomendó que para 2026 se concluyera un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir los sistemas de armas autónomas letales que funcionan sin control ni supervisión humana y que no pueden utilizarse de conformidad con el derecho internacional humanitario. Destaca que en septiembre de este 2025 se llevará una tercera cumbre sobre el uso militar responsable de la inteligencia artificial en España, que procederá a las celebradas en La Haya y Seúl en 2023 y 2024. Sin embargo, grandes potencias aún se resisten a restricciones vinculantes, lo que dificulta alcanzar un consenso global efectivo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Agradezco al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora todas las facilidades para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes.